Hace 3 semanas se quedó con el inicio o la primera parte del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Recuerdan, nuestro amado hermano Angelito, él compartía acerca de la grandeza del servicio y de este lavamiento de los pies que Jesús hace evidente y utiliza como la ilustración para enseñar a los discípulos de cómo deberían ellos tratarse, de cómo deberían ellos conducirse, ¿no? De cómo debería actuar el perdón, de cómo debería actuar la comunión en nuestras vidas cristianas, porque si de algo estamos seguros es que en nuestros caminares cristianos muchas veces tendemos a ensuciarnos nuestros pies. Y el Señor Jesucristo, sabedor de todo aquello, hace esta enseñanza y les explica que este es el camino por el que todo cristiano y todo creyente debe recorrer. Les hace notorio que deben seguir su ejemplo de humildad. Les hace saber también esto, queridos hermanos, me cautiva mucho, me asombra, y les hace saber diciéndoles: si yo, el Maestro y el Señor, hago esto con ustedes, están llamados ustedes también a hacer aquello, ¿no? Vamos a tomar unos minutos para leer un poquito los versículos del capítulo 13 acerca de esto. No voy a repetir la enseñanza que ya dio Angelito, pero creo que es importante tener en cuenta esto, ¿no? Ya han pasado 3 semanas y a lo mejor no nos acordamos en todo el contexto de lo que vamos a leer. Versículo 13 del capítulo 13 dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, que dice, debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿no? El versículo 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Qué dice? Si las hicieres. La versión que está puesta en la pantalla dice: entienden esto, dichosos serán al ponerlo en práctica. Lo que el Señor Jesucristo está enseñando, les está diciendo que es a través de la humildad, del servicio sacrificial, es que van a poder ser dichosos, van a poder hallar bienaventuranza, nos dice, ¿no? A través de ese servicio sacrificial es que vamos a poder ser completamente felices. Las palabras de Jesús me gustan mucho porque cambia o pone de patas arriba, como es un decir nuestro, la filosofía humana. La filosofía humana trata de exaltar al hombre y ponerlo en un sitial, en un pedestal, pero el Evangelio de Jesús lo que hace es que nos ubica y nos hace ser conscientes de quiénes somos y nos hace ocupar el lugar de siervos, el lugar que siempre debemos entender y debemos ocupar. Y el Señor Jesucristo lo que les está diciendo: si yo, siendo el Maestro, y ustedes están aceptando la enseñanza como tal, y si yo, siendo el Señor, les enseño esto, como Maestro que aceptan la enseñanza de su Maestro, deben entenderla, pero también deben ponerla en práctica, porque es algo que el Señor ha mandado. Por eso el versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, porque muchos pueden saber esto. Muchísimas personas pueden saber y tener este entendimiento claro de lo que se debe hacer en la iglesia, en la congregación, pero muchos no están dispuestos a quererlo hacer o a hacerlo. ¿Por qué se viven muchas veces vidas miserables, apagadas, tristes? Porque no estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado hacer. Si quieren ser bienaventurados, si quieren ser dichosos, dice el Señor, pongan en práctica aquello que yo mismo les he enseñado, como su Señor y como su Maestro. Magnífica la ilustración de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En Mateo 12:29, el Señor Jesús, mira las palabras que Él nos dice. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿De quién estamos aprendiendo, queridos hermanos?
Hoy en este tiempo vivimos tiempos en los que esa filosofía de las que yo les acabo de hablar, esa filosofía humana que exalta al hombre, ha desplazado en muchos lugares el Evangelio de Jesús. Y tristemente está exaltando más al hombre que a Cristo. No están aprendiendo del Maestro. Aprendamos de Él. Aprendamos de su enseñanza. Aprendamos las palabras que Él nos está tratando de decir, que es a través del servicio, a través de la humildad, a través del servicio sacrificial entre hermanos, que podemos llegar a ser felices, a ser dichosos, a ser bienaventurados. Tenemos que aprender esto, queridos hermanos, y tenemos que ponerlo también en práctica. ¿Por qué traigo este pequeño contexto, este pequeño preámbulo? Porque la mayoría de ustedes habrán visto en Facebook que el título de la enseñanza del día de hoy es la traición. Y cuando escuchamos esta palabra, ¿a qué nos hace alusión ya en nuestra mente rápidamente? A un personaje que ya conocemos como cristianos. ¿A cuál? A Judas Iscariote, ¿cierto? El que traicionó a Jesús. Creo que de todos los que estamos aquí, todos tenemos el nombre de Carlos, de Eduardo, de Juan, de Ángel, diversidad de nombres, pero no vemos a ninguno que tenga el nombre de Judas. A menos que alguien quiera que se lo ponga, ¿no? Porque sabemos lo que significa, sabemos a lo que hace alusión. Y es que la traición de Judas es un hecho detestable, un hecho que causa conmoción y que sigue causando aún en este tiempo cada vez que leemos y cada vez que tratamos de enseñar una enseñanza de esas. Causa ese tipo de resistencia, como este hombre que camina con Jesús 3 años y medio con Él, viendo milagros, prodigios, puede traicionar al Maestro. Y la enseñanza acerca de la traición de Judas, la enseñanza al menos que Jesús nos quiere dar es que aún en medio de la traición, aún en medio de la decepción, aún en medio de todos estos aspectos negativos que pueden presentarse en la congregación, en la iglesia, no hay excusa, no hay impedimento para ejercer y poner en práctica el amor de Dios, amor que nos ha enseñado Él mismo como nuestro Maestro. No hay excusa, queridos hermanos, porque muchos podemos decir, no, es que no puedo permitir aquello, no puedo pasar por alto eso. El Señor Jesucristo nos dice, pues si yo siendo el Maestro y el Señor he hecho o hago esto con ustedes, ustedes también van a deber hacerlo. Van a tener que hacerlo. Más adelante vamos a ver que el Señor va a dejar un mandamiento, el mandamiento nuevo que todos sabemos. ¿Qué dice? Que nos amemos los unos a los otros, como Él mismo nos ha amado. Con esa clase de amores a la que el Señor nos ha mandado a amarnos. Grandioso, ¿no? Fuerte. Contradice muchas veces aquello que podemos pensar y podemos sentir. No, es que Jesús es una cosa y yo soy otro. Ok, Jesús es Jesús. Pero estamos llamados ¿a qué? A imitar a Él, a imitarle a Él. Y a imitar a ejemplos piadosos, ejemplos como Pablo, que dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que cuando digamos o tengamos la audacia de decir, sean imitadores de mí, veamos si estamos actuando realmente como Cristo actuó y ejerciendo el amor que Cristo ejerce sobre su iglesia. Como dije, esta enseñanza la que Jesús nos quiere dar es que aún en la traición Él no cambió ni un solo grado, por así decirlo, del amor de Dios que tiene por los suyos. Va cambiando un poco el panorama. Con este contexto vamos a entrar a los versículos del día de hoy que vamos a compartir. Versículo 18. Versículo 18 dice, no hablo, dice, de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura.
que dice: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Señor Jesucristo les está diciendo: yo sé a quién he elegido. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a cada uno de ustedes. Y lo que Él está tratando de decirles es que la traición de Judas no le está trayendo de imprevisto, no le está sorprendiendo. Él sabe, Él conoce a todos los que Él ha elegido. Él conoce a Pedro, a Juan, Él conoce a Judas Tadeo también, a Bartolomé, a Andrés, a todos sus discípulos, a todos conoce. Es más, hoy estamos hablando de Judas, el que traiciona a Jesús, pero aquí no se ve y no, creo que no es el lugar, pero de alguna forma más adelante vamos a ver que cuando Jesús es arrestado y está para ser llevado ya a la cruz, ninguno de sus discípulos, ninguno de los 12, ni uno solo se queda junto a Él. Es más adelante vamos a ver que Pedro le niega 3 veces. Ninguno de ellos se queda. En los momentos más críticos, más difíciles, ninguno de sus allegados se queda con Él. ¿Y esto cambia el amor de Jesús por ellos? No cambia en lo más mínimo, en absoluto, no cambia. Más adelante vamos a ver las oportunidades que el Señor Jesucristo le da a Judas de arrepentirse, y no lo quiere hacer. Porque la Escritura nos muestra que dice que el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Era algo que tenía que cumplirse, era algo que en Judas se da cumplimiento. ¿Cómo es esto? Se hacen muchas enseñanzas, muchas prédicas acerca de Judas y diciendo que no, que Judas es víctima de este sistema del Señor, del decreto de Dios, y la verdad es que no es así. El Señor sí sabe todo acerca de los tiempos y de cómo actuamos, y el Señor sabía cómo iba a responder Judas a este tiempo, al espacio en el que él estaba ocupando como discípulo, y por eso fue elegido. No es que Judas fue manipulado, fue obligado a traicionar a Jesús, no, sino que Dios sabía desde antes de los tiempos, aun cuando ya era profetizado esto, que Él iba a ceder a sus impulsos, Él iba a ceder a su corazón, a lo que había en su corazón, y iba a terminar traicionando a Jesús. No fue manipulado. Es más, este es un ejemplo muy claro entre esta tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Hay un ejemplo muy claro, queridos hermanos, que no debe haber confusión, porque muchas veces como cristianos podemos estar pensando de que hay un plan maquiavélico de parte de Dios y en el que Judas es la víctima de todo esto. No, queridos hermanos, no lo es así. Judas es elegido, pero él responsablemente de sí mismo toma la decisión de traicionar a Jesús. ¿Por qué lo hace? La Escritura, el Evangelio de Juan nos muestra esto, que Judas era ladrón. Juan 12:6. Veamos lo que nos dice. ¿Recuerdan cuando esta mujer derrama este frasco de alabastro sobre Jesús y este hombre, Judas, dice: se pudo haber vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres? Y más adelante en el versículo 6 dice: dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque, dice, porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. No sé si podemos darnos cuenta que Judas en ningún momento es manipulado para hacer aquello. Nosotros como seres humanos podemos ver un punto a la vez, solo un momento a la vez. Pero el Señor, que es omnisciente, omnipresente, poderoso, eterno, soberano, que Él lo sabe todo, Él sabía cómo iba a terminar respondiendo Judas al llamado de Dios. Así que rompe ese paradigma que muchas veces pueden pensar o se puede creer de que Judas fue manipulado y fue parte de este proceso. No, él respondió conforme a sus propios deseos.
terminó cediendo a lo que Satanás había puesto en su corazón. Hay un dicho en el mundo que dice que no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. ¿Han escuchado eso? No podemos impedir eso. No podemos impedir que las tentaciones muchas veces se nos presenten. Pero sí podemos impedir que los pájaros aniden en nuestra cabeza. Amén. Podemos hacerlo, hermanos queridos. Pero él dice, no hablo de todos vosotros. Y esta bienaventuranza de servicio a través de la humildad, esta bienaventuranza no es para todos, es para aquellos que creen que Jesús es el Señor. ¿Sabes otra parte por qué Judas traiciona al Señor Jesucristo? Es porque él no cree en Él como el Cristo, como el Mesías, como el Señor. No cree. En su mente debió haber estado esto. Muchos teólogos, y se enseña esto, de que en su mente él tenía una alusión de que Jesús iba a instaurar un reino como el reino que muchos judíos esperaban, un reino político, militar, un reino en el que él iba a ser el rey y probablemente, muy posiblemente, Judas iba a ser su ministro de economía. Muy probablemente. Me imagino que, no sé si puedes imaginártelo a Judas, ¿no? Judas caminó con el Señor Jesucristo 3 años y medio, llevando algo tan delicado como es la bolsa del dinero. ¿A quién le confías tú algo tan delicado como es? A alguien que está cerca tuyo, alguien de confianza, ¿no es cierto? Alguien en el que tienes plena confianza, en el que de alguna forma sabes que tiene la capacidad de soportar muchas veces la tentación de robárselo. Por eso dice, el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. En otra versión dice, el que estuvo cerca a mí, mi cercano, mi amigo, aquel levantó contra mí su calcañar. Al menos eso era lo que, las características de las que hablamos, al menos esas características Judas proyectaba en medio de los discípulos. Y más adelante vamos a ver que esto lo hace pasar desapercibido. Pero el Señor Jesucristo sabe plenamente lo que hay en el corazón de Judas. ¿Judas es una víctima de Dios? No, no lo es. Él toma su propia decisión y cede a sus deseos, queridos hermanos. No nos olvidemos de esto. Versículo 19. Dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis o crean que soy yo. Los tiempos están cumpliéndose en ese momento. Y Jesús les dice, desde ahora se los digo, desde ahora les hablo con claridad, para que cuando esto ocurra, aquello que les estoy mencionando, ustedes crean que soy o que yo soy. Es la forma en la que Él se presentaba siempre. ¿Recuerdan a Dios presentándose a Moisés en el Antiguo Testamento, en el Éxodo? ¿Cómo se presentaba? Yo soy el que soy. Es el nombre de Dios, para que ustedes crean que yo soy Dios, que yo soy el Cristo, que yo soy el Dios encarnado. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, o al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dejo ahí un poco en suspenso a Judas, porque más adelante vamos a seguir hablando de él, y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo sigue mostrando amor a pesar de todas las situaciones que se van dando y de todo lo que Él sabe que hay en el corazón de Judas. Versículo 20, sigamos en el 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Estos 3 versículos que acabo de leer son parte de la primera parte del capítulo 13. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que yo les voy a enviar, ustedes van a ser enviados a predicar el Evangelio. Y en otra parte de la Biblia les dice, y ustedes me serán testigos en donde, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Van a ser enviados con una misión, con una tarea, y es predicar el Evangelio.
Tengan en cuenta que aquellos que lo reciben a ustedes, reciben el mensaje que ustedes llevan, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, aquel que me ha enviado, dice el Señor Jesucristo. Pero para que tengan éxito en la labor que se les ha encomendado, es que deben tener en cuenta todos los aspectos que acabamos de hablar al inicio: amor sacrificial, humildad, obediencia al Señor Jesús. Es la única forma en la que puede llegar el Evangelio y causar efecto en la vida de aquellos que anhelamos conozcan a Cristo. Y aquí sí entramos un poco nuevamente en el tema. Jesús anuncia la traición de Judas. En sus Biblias, en la Reina Valera al menos, está ese título. Versículo 21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Termina diciendo estas palabras y Jesús se conmueve en espíritu. Ahora, cuando Él dice que se conmovió en espíritu, yo veo dos connotaciones aquí, dos aspectos importantes. La una, no podemos ignorar o simplemente pasar por alto y decir: no, es que Jesús sabía que iba a ser crucificado. Claro que Él lo sabía, claro que sabía lo que Él ha venido a hacer de antemano. Él sabe lo que va a hacer. Pero aún sabiéndolo, lo conmueve y lo entristece. ¿Cuántas veces nosotros, cuando sabemos que vamos a pasar por una situación difícil, complicada, aún sabiendo lo que vamos a pasar, nos causa nerviosismo, nos causa temor, nos causa miedo? ¿No es cierto? El saberlo no equivale a no tener este tipo de sentimiento, este tipo de reacción. Y creo yo que el Señor Jesucristo, al saber de que se estaban cumpliendo ya los tiempos, los momentos, todos los aspectos para Él ya ir a la cruz, ya estaba a horas de ser crucificado y estaba dándose todo esto, anuncia la traición de uno de los suyos, anuncia que va a ser entregado. Esto lo conmueve porque sabe lo que va a pasar en la cruz. Él sabe lo que va a atravesar. ¿Por qué digo esto? Porque vemos en otra parte de la Escritura que Él está en el Getsemaní orando. ¿Recuerdan eso? Y dice que gotas de sudor muy grandes como de sangre caen por su rostro. Porque sabe lo que Él va a pasar, sabe lo que va a atravesar. Va a ser crucificado y va a entregar su vida para que todos puedan ser salvos. Otra connotación que veo aquí es que Él se conmueve al ver la dureza del corazón de Judas. Camina 3 años y medio con Él. Estuvo presente cuando Jesús predica acerca de las parábolas, de que nadie puede servir a 2 señores, o sirve a Dios o sirve a las riquezas, pero no pueden servir a 2 señores, debe servir a uno. Y esto es más que cierto, el hombre siempre se decide por servir a alguno de ellos, alguno de esos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Y Jesús ve esta dureza en el corazón de Judas. No entiende cómo caminando con Él, cómo siendo parte de todo lo que Jesús enseña, no puede entender y no puede arrepentirse. Y eso lo conmueve. Y sabes lo que yo puedo ver y puedo imaginarme también, es que cuando ve a Judas, ve a muchísimas personas haciendo lo mismo cuando se enteran del Evangelio de Jesús, de la buena noticia de gracia de Dios. Recuerdan que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida, y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, que dice, vida eterna. Pero tristemente el Señor sabe, Dios sabe, que muchos van a responder dándole la espalda a ese mensaje de salvación.
al igual que Judas estaba respondiendo en este momento de esta forma. Y creo que eso es lo que lo conmueve al Señor Jesucristo. Ver la dureza del corazón de muchos que rechazan la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Judas tuvo oportunidades de sobra, queridos hermanos. ¿Tú crees que si él no se hubiera arrepentido y hubiera reconocido y hubiera dicho: Señor, yo soy ladrón, hay esto en mi corazón, la avaricia, la codicia, están siendo parte de mi vida y me tientan y están gobernando mi vida? ¿Tú crees que si no hubiera ido a pedirle perdón a Dios, a Jesús, Jesús no lo hubiera perdonado? Lo hubiera hecho. Tuvo muchas oportunidades, porque no es en este momento en el que este plan de Judas se va a poner a efecto, sino que cuando ya ve que el Señor Jesucristo no es el Mesías, el Cristo que él espera, él trata de sacar provecho de la posición en la que él está. Y bien, si no es el Cristo que yo espero, por lo menos voy a ir donde las personas, estos fariseos que estaban buscando matarle al Señor, y bueno, la Escritura menciona, dice que va y les dice: ¿qué me queréis dar para que yo les entregue al Señor, a Jesús? Y dice que fue vendido por 30 monedas de plata, el valor de un esclavo. Estaba teniendo el desenlace de lo que Judas anteriormente ya había dado rienda suelta a su corazón, a los deseos de su corazón, a los deseos bajos de su corazón. Versículo 22. Entonces los discípulos, dice, se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Jesús anuncia la traición de Judas. Él está en el aposento alto, está con sus 12 más íntimos, ya no está predicando o enseñando a multitudes. Él está dando todas estas indicaciones que son precedente y fundamento, queridos hermanos, de la iglesia, el amor y la misericordia que debe estar presente en los creyentes y actuando unos a otros, poniendo como efecto en el crecimiento, en la edificación del cuerpo de Cristo. Porque estamos llamados a orar unos por otros, estamos llamados a no solamente a amarnos, sino también a enseñarnos y a corregirnos en amor. Y Él está con sus 12 cercanos, está enseñándoles todo aquello. Y en medio de esas conversaciones, el Señor Jesucristo anuncia que va a ser traicionado. Y claro, no sé si puedes imaginarte ellos comiendo, y el Señor Jesús habla de que alguien lo va a traicionar. No sé si se hizo un nudo en la garganta, y como muchas veces nosotros podemos hacer, ¿no? Causa conmoción en ese grupo de hermanos, causa conmoción en los discípulos. Y ellos empiezan a mirar unos a otros, dudando de quién hablaba. ¿Quién? Me imagino que de Judas era del que menos dudaba. No, Judas no, Juditas es el que lleva la bolsa del dinero. No. ¿Cuál? Juan, tal vez. Bartolomé, Andrés, Tadeo. Empiezan a dudar. Versículo 23 dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Hemos hablado algunas veces, Juan nunca se pone directamente en el Evangelio de Juan, sino que él se pone siempre en tercera persona. Y hemos hablado de que él se considera el discípulo amado, no porque haya tenido preferencia, sino porque él entiende de cómo, conociendo Jesús a Juan, puede amarle y se siente de esa forma amado. Es como esto, mientras más conocemos a Jesús nosotros, ¿cierto?, más le amamos a Él. Pero mientras más nos conocemos a nosotros mismos, a profundidad, hasta lo último, hasta nuestro último pensamiento, hasta nuestro último rincón, menos entendemos cómo es que Jesús nos ama, siendo realistas.
Y ese es el sentir que Juan expresa aquí, dice, al cual Jesús amaba. Él entiende que Jesús lo ama y no sabe por qué. Se expresa de esa forma. Jesús me ama a mí y aún no acabo de comprender por qué también. Estaba recostado al lado de Jesús. Muchas veces tenemos esta apreciación de que Jesús, de que Juan, el discípulo amado, estaba recostado sobre el pecho de Jesús, y no es lo que la Escritura nos está diciendo. Dice que él estaba recostado al lado de Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué nos quiere decir esto? No es como ese cuadro famoso de Da Vinci, ¿no? Que se ve una mesa y están los 12 discípulos y vemos a Juan ahí recostado sobre el pecho de Jesús. No. La mesa en la que ellos estaban sentados es una mesa a ras del piso, y si querían escuchar algo, una conversación, muchas veces nosotros también cuando estamos conversando con alguien, para escucharle tenemos que acercarnos de una forma en la que nuestra oreja se pone a la altura del pecho de la otra persona, ¿no es cierto? Y eso es lo que está expresando, narrando aquí Juan. De esa forma es la que estaba sucediendo en ese momento. Ese discípulo, el que estaba recostado al lado de Jesús, es al que le pregunta a Simón Pedro y le hace señas. Dice, le hace señas. No sé qué señas le haría realmente, pero nosotros utilizamos ese tipo de forma, ¿no? Oye, ¿qué quieres? Le pudo haber dicho Juan a Pedro. Pregúntale al maestro. De seguro Pedro no estuvo cerca del maestro. Pregúntale quién es. Y si se va a ahorcar, de una vez lo ahorcamos aquí. Algo nomás para romper el hielo, hermano. Pedro estaba en ese momento y ya lo conocen a Pedro. ¿Quiénes conocen a Pedro? Pedro es ese impulsivo, ese de mecha corta, ¿no? Que le dicen algo y rápido. Cuando van a apresar a Jesús, es este hombre que saca la espada y que dice que le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote, y ese es Pedro. Y algunos nos preguntamos si de dónde sacó en ese momento la espada para cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote. No creo que los otros discípulos le hayan dicho, toma Pedro, impulsándolo a hacer aquello. No. Más bien Pedro es del tipo de hombre que anda a llevar su espada, no sé si para pelarse por ahí alguna caña para chupársela, no sé, pero este hombre anda armado, anda con una espada y es impulsivo y le dice, Juan, dile al maestro que nos diga cuál es. Mínimo aquí le mandamos 5 orejas por querer traicionar al Señor. Entonces dice el versículo 25, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Versículo 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, que dice, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. A Judas no le faltó oportunidad de poder arrepentirse e ir a los brazos del Maestro, los brazos del Padre. ¿Sabes lo que significa en el Medio Oriente que alguien te dé el pan mojado en el caldo de lo que estén comiendo? Significa el acto de más grande aprecio por una persona. Es el lugar de honor que se le da a alguien. Eres, como decir, eres mi íntimo amigo, toma. Esa es la muestra de amor que Jesús le da a Judas Iscariote, como dándole la última oportunidad de arrepentirse y decirle, Señor, he pecado, Señor. Necesito tu perdón. Pero Judas no hace aquello. Judas recibe el bocado de pan y con esto recibe los beneficios de estar cerca de Jesús, pero desprecia totalmente el amor y la gracia que solo Jesús puede darnos.
En ese momento, versículo 17, dice: después del bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hazlo más pronto. En ese momento Judas cruzó la línea de no retorno, queridos hermanos. Jesús, versículo 13:1, dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esta es la muestra de que los amó hasta el fin. Más adelante vamos a ver que todos abandonan al Señor Jesucristo. Pedro niega de Él 3 veces. Pero ellos se arrepienten. Y lloran. Y vuelven a Jesús, arrepentidos y pidiéndole perdón. Y son a estos mismos hombres que abandonan a Jesús, a los que Jesús utiliza para predicar el Evangelio por todo el mundo. Y hoy tenemos la oportunidad de saberlo y de predicarlo también. Judas cruzó esa línea, endureció su corazón, no creía en el Señor Jesucristo como el Cristo, como el Mesías. No creía que Jesús los estaba mandando, comisionándolos a hacer una gran labor en la cual deben aceptar una condición, una actitud de humildad, una condición que él no quería aceptar. La filosofía humana, nuevamente, siempre ha tratado de exaltar al hombre. El Evangelio de Jesús nos hace ser conscientes de quiénes somos delante de Él y nos hace ubicar el lugar de siervos, el que nos corresponde. Cristo Jesús descendió de los cielos y ocupó, que dice, tomó forma de siervo. Y este es el sentir que nos manda a tener. Pero lo curioso es que nosotros no bajamos de ningún pedestal. No hemos estado en ningún lugar de gloria. No somos Dios, no somos dioses. Él desciende y toma forma de siervo. Lo único que nos está diciendo el Señor, que ustedes siendo siervos, ocupen el lugar de siervos. No pierdan de vista esto que deben hacer. A esto nos ha mandado el Señor Jesús. Versículo 28 dice: pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Judas no es una víctima del decreto de Dios. Judas tuvo oportunidades de sobra de arrepentirse e ir a los brazos del amoroso, del fiel consejero, del supremo, del eterno, de nuestro Salvador, y arrepentirse, pero no lo quiso hacer. Se mantuvo en su posición, en los deseos de su corazón, cedió a la tentación de Satanás y se mantuvo en aquello. ¿Recuerdan las enseñanzas que hemos venido dando? Que mientras haya tiempo, mientras la luz esté, nosotros corramos y estemos en la luz y permanezcamos en la luz. Permanezcamos siempre en Jesús, queridos hermanos. No es que Judas perdió la salvación, sino que Judas nunca fue salvo. Asistir a la iglesia no te garantiza que seas salvo. Leer la Escritura no te garantiza que seas salvo. Servir en la congregación no te garantiza que seas salvo. Creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, eso te garantiza que seas salvo. Pongámonos de pie. Muchas veces hemos dicho esto: si yo hubiera estado en los tiempos de Jesús, nunca le hubiera traicionado. Pero saben, queridos hermanos, que muchas veces, sin pensarlo, nos convertimos en ese Judas. ¿Cómo, dirán, hermano?
El Señor Jesucristo nos ha mandado, o hay un mandamiento que dice que no matarás. Y a lo mejor vemos solo ese pecado en el mundo, en que un homicida mata con una arma a otra persona. Pero Jesús ya nos ha dicho que cualquiera que odia y le dice necio a su hermano, ya lo asesinó en su corazón. Y aquel que codicia a la mujer de su prójimo, ya ha adulterado en su corazón. Muchas veces podemos traicionarle a Jesús de esa forma. La enseñanza es que mientras ocupemos nuestro lugar de siervo, mientras entendamos que es a través de la humildad, a través de la obediencia al Señor Jesucristo, vamos a ser hijos hacedores de su palabra. Y vamos a encontrar la paz, vamos a encontrar el gozo que anhelamos. Que es a través del servicio sacrificial, porque el Cristo al que nosotros seguimos y servimos es el Cristo sufriente, queridos hermanos. Es el Cristo que entregó su vida en la cruz para que nadie se pierda. Es el mismo Cristo que nos dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así que si algo en el caminar cristiano se ha puesto como muro, como barrera y nos está aislando, o ha aislado nuestras vidas de ejercer el servicio sacrificial entre hermanos, lo que el Señor Jesús nos dice es que no hay excusa para dejar de hacerlo, para dejar de trabajar en la obra, dejar de orar unos por otros, amarnos así como Él nos ha amado. Si tienen este amor, dice el Señor, unos con otros, en esto les van a conocer que son mis discípulos. No de otra forma. No de otra forma, hermanos. No por cuánto hables, no por cuán bien hables, no por cuán bien te expreses, no por todo el conocimiento que tengas, sino por lo que muestres, por lo que ejerzas con tus hermanos. Es que conocerán que son mis discípulos. Cerremos nuestros ojos. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.